una remota localidad de Maine, entre los años 1880 y 1900, un oscuro secreto se ocultaba entre las sombras de un convento. Más de 200 huérfanos desaparecieron sin dejar rastro, y la Madre Superiora, con una influencia que parecía inquebrantable, se convertía en el epicentro de sus misteriosas desapariciones. Las desapariciones comenzaron poco a poco, envueltas en un aire de intriga y miedo. Los niños, que un día llenaban de risas los pasillos de piedra caliza, fueron gradualmente silenciados, y el convento comenzó a mostrar un comportamiento extraño. Largas noches de susurros y luces titilantes se filtraban por las ventanas góticas. Pero el horror no terminó ahí. La historia se complica cuando se descubren antiguos libros de registro, polvorientos y amarillentos, que revelan transacciones financieras inquietantes, las cuales sugieren un oscuro esquema que disfrazaba el tráfico humano como obra de caridad. ¿Acaso la Madre Superiora estaba diseñando su propia misa?, se preguntaban los escépticos, mientras intentaban entender las extrañas desapariciones. En ciertas páginas, una instrucción críptica resaltaba: los sacrificios son esenciales para la redención. Testimonios ocultos de sobrevivientes, voces ahogadas por el tiempo, comenzaron a emerger. Historias de rituales secretos en la penumbra, donde se llevaban a cabo prácticas que desafiaban la bondad de la fe y la moralidad humana. Uno de los testigos expresó: queríamos creer que estábamos a salvo, pero la verdad sabía que la oscuridad era más fuerte que nuestra fe. Sus relatos retrataban un convento donde el abuso y la experimentación médica eran rutina, y donde los inocentes eran tratados como meras herramientas, al servicio de una causa oculta. A medida que la comunidad comenzaba a despertar de su letargo, se hizo evidente la complicidad de las autoridades locales, quienes bajo la sombra de la iglesia se beneficiaban de este sufrimiento. La sensación de traición se propagaba como una enfermedad, mientras la comunidad intentaba unir las piezas de este rompecabezas macabro. Reveló una red más amplia de conspiraciones que conectaba el convento con otras instituciones. Documentos que nunca debieron ser hallados, donde se mencionaban nombres de figuras prominentes, uniendo a víctimas y verdugos en una danza de impunidad. La verdad que muchos preferirían olvidar ahora surge como un grito desgarrador, esperando ser finalmente revelada. La inquietante pregunta permanece en el aire: ¿hasta dónde llegarán para mantener su oscuro secreto escondido tras las paredes del convento? La respuesta, en un rincón olvidado de esta historia, se vislumbra escalofriante, dejando claro que el horror aún no ha terminado, mientras la comunidad desenterraba los secretos oscuros del convento. Una inquietante mañana, el eco de un grito desgarrador rompió el silencio habitual del lugar. Procedía de la biblioteca del convento, un cuarto donde el polvo cubría los libros, pero donde un rayo de luz iluminaba un objeto en el suelo. La hermana Beatriz, una de las pocas que aún se atrevía a merodear por allí, se apresuró, su corazón latiendo con fuerza. Cuando llegó, encontró a un niño tembloroso, con lágrimas corriendo por su rostro. En su mano sostenía un viejo documento desgastado, lleno de palabras que parecían danzar en la penumbra. «¡Hermana!», exclamó el pequeño, su voz quebrada. «¡Hay más!». La hermana Beatriz se agachó rápidamente y tomó el papel. La tinta estaba borrosa, pero algunas palabras resaltaban: experimentos, niños, disentería en la oscuridad. Su estómago se revolvió. En ese instante,
Lo que parecía un inquietante secreto terminó por convertirse en un horror mucho peor. Cuando comenzó a leer, la sensación de opresión en su pecho creció. Este no era un simple registro de desaparecidos. Era un documento que describía prácticas médicas perturbadoras. Aparentemente el convento no solo se dedicaba a la crianza de huérfanos. Había una agenda oculta que involucraba experimentos médicos atroces. Se mencionaban casos de tisis y melancolía, y el uso de tratamientos que despojaban a los niños de su voluntad. Según el documento, la Madre Superiora había estado involucrada en la adquisición de niños a través de conexiones con instituciones de la ciudad, con el pretexto de ayudarlos. El cabello de la hermana Beatriz se erizó. Recordaba haber visto a algunos de esos niños, la forma en que miraban al mundo, con ojos apagados, como si hubieran sido despojados de su alma. Con la mente en ebullición, se dirigió a la sala común, donde las demás hermanas se congregaban. El murmullo cesó al instante. Su voz, en cambio, se alzó como un grito en la noche. «Señoras, hay algo terrible que debemos discutir». Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de un fuerte golpe resonó desde las puertas del convento. De pronto, un grupo de hombres entró, sus rostros graves, cada uno vistiendo el lenguaje de la autoridad. Eran funcionarios de la parroquia, acompañados por un médico local. La hermana Beatriz sintió que el aire se volvía denso. «Estamos aquí para llevar a cabo una inspección», declaró uno de los hombres, mirando a su alrededor, sus ojos llenos de desdén. «Recibimos informes de comportamientos inusuales». La comunidad contuvo el aliento, y la hermana Beatriz inmediatamente recordó el documento. Su corazón le decía que si los hombres encontraban la evidencia del sufrimiento oculto tras las paredes de piedra caliza, se desataría una tormenta. Sin embargo, su instinto le decía también que la complicidad de aquellos que regían el convento era más profunda de lo que jamás podrían creer. Mientras los hombres comenzaron su registro, la tensión creció. En un rincón, un grupo de hermanas murmuraba entre sí, sus rostros pálidos y llenos de miedo. La hermana Beatriz, intentando mantener la calma, se aferró al documento en su mano, un secreto que podría cambiarlo todo. Pero entonces escuchó un grito. Provenía del sótano. El eco era desconcertante, reverberando por los muros, como un lamento de los inocentes atrapados. «No, no», una voz conocida retumbó en su mente. ¿Era la nueva novicia? Tenía que saberlo. Con el corazón en un puño, corrió hacia la entrada del sótano, sin saber que este camino podría llevar a una revelación que cambiaría todo lo que conocía. La puerta crujió al abrirse. La oscuridad la envolvió y el miedo se apoderó de ella. ¿Qué secretos hallarían ahí abajo? ¿Era posible que los experimentos fueran más horribles de lo que jamás se había imaginado? A medida que descendía, una sensación helada la recorrió. Algo estaba terriblemente mal, y una sombra más oscura que la misma noche parecía esperarle en el fondo. La puerta del sótano se cerró tras ella, con un crujido ominoso. La hermana Beatriz se adentró en la oscuridad. Sus ojos se adaptaban lentamente. El aire era denso, cargado de un olor a humedad y descomposición que la hacía sentir que algo horrible se escondía allí. Cada paso resonaba como un eco de advertencia en ese lugar olvidado. La tenue luz de su lámpara titilaba, proyectando sombras erráticas en las paredes de piedra caliza. Descendió más, sintiendo que su corazón palpitaba con fuerza. El silencio parecía gritar. Entonces un alarido desgarrador rasgó la calma, haciéndola detenerse en seco. Era una voz familiar,
la de la nueva novicia, Sofía. El grito se cortó abruptamente, como si alguien hubiera estrangulado el aire a su alrededor. La hermana Beatriz se precipitó hacia la fuente del sonido. Al llegar al final de las escaleras, vio una puerta entreabierta con luz emergiendo de las rendijas. Se lanzó hacia adelante, empujando la puerta con ansiedad. Lo que encontró fue un hervidero de horror. En el centro de la sala, un grupo de hermanas, incluyendo a la Madre Superiora, estaba alrededor de una mesa de operaciones improvisada. Los rostros de las hermanas eran serios. Sus manos temblaban ligeramente. Sobre la mesa había instrumentos médicos antiguos, destellando en el resplandor de las velas. En el suelo, Sofía yacía en una amplia y sucia cama, inmovilizada con correas. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos mostraban un destello de terror. «¡Deténganse!», gritó la hermana Beatriz, sin poder contener su horror. Las hermanas se giraron hacia ella, sus miradas como dagas afiladas. «No deberías estar aquí, Beatriz. Esto es un trabajo sagrado», dijo la Madre Superiora, su voz calmada pero cargada de amenaza. La hermana Beatriz se acercó. Su mirada se detuvo en un documento desgastado que había en la mesa. Un escalofrío la recorrió cuando leyó en voz alta: «Melancolía curada a través de la privación sensorial. Resultados prometedores en menores de edad». Sus manos temblaron y le dio otra vuelta al papel. Entonces halló otro fragmento que decía: «Deben ser sometidos a experimentación para restaurar la pureza de su alma». «¿Qué están haciendo?». Su voz temblaba mientras luchaba por entender. Las demás hermanas intercambiaron miradas nerviosas, pero la Madre Superiora tomó la palabra. «Estamos limpiando sus almas, Beatriz. Los niños deben ser sacrificados para salvarlos. Esta es la única manera de redimir las almas perdidas». La hermana Beatriz sintió que el mundo se le venía encima. Sus pensamientos se agolpaban. La oscuridad que acechaba el convento no solo había atrapado a los niños, sino que la misma Madre Superiora parecía formar parte de un culto. Todo lo que creía estaba en juego. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, la puerta del sótano se abrió de golpe. Un grupo de autoridades y el médico local entraron, sus rostros pálidos ante lo que veían. La tensión en la sala se hizo palpable. Todo lo que habían tratado de ocultar estaba a punto de salir a la luz. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó uno de ellos, sus ojos centelleantes de incredulidad al ver a Sofía atrapada y las prácticas aberrantes que estaban realizando. La hermana Beatriz sintió que su estómago se hundía. Cada figura de autoridad en el convento sabía de estas malévolas actividades. El médico estaba implicado. Esa revelación impactante se asentó en su pecho como un bloque de cemento. La verdad que habían intentado mantener oculta ahora amenazaba con estallar. La Madre Superiora miró a las autoridades y la desesperación cruzó su rostro. «Debemos proteger lo que hemos construido. No podemos permitir que la verdad salga a la luz». En un instante, el ambiente cambió. Una conmoción estalló cuando las hermanas comenzaron a murmurar. La tensión se empozó en el aire. Sofía, aún atada, miraba y su voz temblorosa se unió. Un fenómeno inquietante, como un eco de resistencia. «No, no más». Justo en ese momento, una ventana se rompió. Un grito, una voz que no pertenecía a nadie en la sala, resonó desde afuera, como si el convento mismo estuviera protestando. Todos se giraron hacia el sonido, paralizados por la inquietud. ¿Qué había sucedido en esos momentos? ¿Quién había gritado? ¿Qué más se ocultaba detrás de esas paredes?
La hermana Beatriz sabía que el horror aún no había hecho su última jugada y que su camino apenas comenzaba. El silencio en la sala se volvió abrumador de repente, cargado de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Las miradas se cruzaban y los rostros de las hermanas estaban pálidos como los muros de piedra caliza. La hermana Beatriz sostenía el documento en sus manos, notando que la tinta, ahora desvaída, parecía darle la espalda, chocando contra sus deseos de claridad. La realidad de lo que ocurría en el convento no era solo un asunto de fe, era una grotesca ilusión que arrastraba a todos hacia la oscuridad. Los hombres de la autoridad estaban paralizados, sin creerse lo que sus ojos veían. El médico presente entre ellos palideció al darse cuenta de su complicidad. Pero la Madre Superiora, a pesar de su evidente preocupación, mantuvo una calma perturbadora. Era como si un cálculo helado recorriera su mente. «¿Qué es esto?», preguntó uno de los hombres señalando a la mesa de operaciones. Su voz temblaba. Ya no era la misma. Era el tono de un descubrimiento. «Esto es lo que debemos hacer», respondió la Madre Superiora. La frialdad en su mirada era aterradora. Su tono era una mezcla de devoción y fanatismo. Beatriz comprendió que sus palabras llevaban el peso de una fe distorsionada. En ese instante, el ruido de pasos pesados resonó nuevamente desde la puerta. Dos figuras se acercaron. Una novicia, visiblemente alterada, llegó corriendo, con el rostro desencajado. Con un aliento entrecortado gritó: «Señor, tenemos que irnos. El pueblo ha llegado». Las palabras lo transformaron todo. La realidad de los hechos se estaba extendiendo como un fuego. La comunidad, animada por los rumores inquietantes de lo que ocurría, se acercaba con la determinación de conocer la verdad. Justo entonces, un tamborileo de golpes retumbó contra las puertas del convento, desafiando todo lo que habían construido en nombre de la caridad. La hermana Beatriz se dio cuenta de que el tiempo se les acababa. Con el corazón agitado, miró a las autoridades que, aún paralizadas, debían actuar. En una rápida decisión, se lanzó hacia la mesa y empujó el documento hacia el médico. «Debes leerlo. Esto es solo una parte. Hay más, mucho más». Él tomó el papel temblando, sus ojos recorriendo las líneas, su expresión cambiando de horror a incredulidad. Cuando leyó sobre las prácticas de privación sensorial y la restauración de almas en los niños, su rostro se volvió ceniciento. La Madre Superiora no podía permitir que se difundiera esta verdad. En un movimiento rápido y controlado, se acercó, intentando arrebatar el documento de su mano. «No lo entiendes», dijo ella con voz suave. Pero su mirada traicionaba su desesperación. «Esto no es lo que parece. Estamos salvando a los perdidos». Las murmuraciones se elevaban entre el grupo, que comenzaba a rodear el convento, voces elevándose en denuncia, exigencias de justicia llenando el aire. Todo el convento se estremecía ante la llegada del pueblo, como si todo lo que habían hecho durante años comenzara a desmoronarse. De repente, una luz resplandeció en la sala, interrumpiendo el caos. Una figura apareció, atravesando las sombras. Era un niño que nadie había visto antes, su piel pálida y sus ojos llenos de un conocimiento que no pertenecía a su edad. Caminó hacia la mesa y el aire pareció helarse. «No más sacrificios», gritó con una voz que retumbó en el silencio. Nadie pudo apartar la mirada. «Ellos se irán y el convento caerá». La brisa del niño era como una advertencia.
En ese momento todo se sintió tan frágil, como si cada palabra susurrada en ese instante pudiera romper el hilo de la realidad. Las miradas se encontraron y el horror se alineó en los rostros de todos. Las puertas del convento estallaron y la multitud entró buscándolos. En lo profundo de este caos, la hermana Beatriz hizo una decisión. Se giró hacia la Madre Superiora. «Voy a contar todo», dijo con voz firme, una determinación ardiente surgiendo en su interior. Antes de que pudiera emitir otro sonido, el niño alzó una mano, y el mundo a su alrededor pareció caer o levantarse. En un instante, las paredes comenzaron a temblar. Era como si el convento mismo estuviera protestando, dejándose caer por todo el peso de lo que había escondido por tanto tiempo. ¿Acaso era este el preludio del juicio al que todos habían estado sometidos? La luz devoraría la oscuridad, o eso creía la hermana Beatriz. Pero en su interior sabía que la terrible verdad apenas comenzaba a salir a la superficie. La pregunta que atormentaba su mente era: ¿quién era ese niño? Y sobre todo, ¿qué otros secretos se esconden en el convento que podría desatar un horror incluso peor? El silencio en la sala se volvió abrumador. La tensión palpable como un espesor en el aire. Las miradas fijas en el niño, que se mantenía firme, levantó su mano, desafiando a la autoridad. En un instante, el ambiente cambió drásticamente. La Madre Superiora, desprovista de la imagen de control habitual, se puso de pie, su rostro enrojecido. «¡Silencio!», gritó, su voz resonando como un trueno en el espacio reducido de la sala. «Este lugar es sagrado». «Ya no más», replicó el niño, su voz clara a través de su pequeño cuerpo. Una determinación inquebrantable parecía surgir. La multitud afuera clamaba cada vez más fuerte, sintiendo que la verdad se acercaba. La hermana Beatriz sintió que su corazón se aceleraba mientras se giraba hacia las autoridades. Ellos estaban paralizados, incapaces de asimilar la escena que tenían ante ellos. El médico, visiblemente angustiado, finalmente rompió el silencio. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz flaqueando. Las palabras llevaban un peso que ya nadie podía ignorar. La Madre Superiora intentó mantener su autoridad, pero el niño avanzó, su mirada fija en ella. Fue entonces, en medio de la tensión, cuando recordó algo que había escuchado, un viejo rumor, algo sobre el pasado del convento, algo que podría debilitar aún más la estructura que habían construido. «Los sacrificios son clave para la salvación», murmuró la Madre Superiora, su voz casi aprensiva, como si las palabras repitieran un mantra. El niño la miró con desdén. «No se trata de salvación, se trata de control», dijo, levantando un viejo libro que había encontrado en el suelo. La cubierta gastada llevaba el sello del convento, un símbolo que había sido olvidado por mucho tiempo. Cuando abrió el libro, sus páginas mostraban listas de nombres. «Estos son los niños que han desaparecido. Todos ellos entregados, sacrificados en nombre de su obra», dijo el niño, con voz entrecortada por el dolor. Las autoridades comenzaron a murmurar entre ellos. La incredulidad se transformó en horror e incomprensión. Los rostros de las hermanas se tornaron pálidos. La comprensión de que habían estado involucradas en algo mucho más oscuro se reflejó en sus ojos. La hermana Beatriz sintió un nudo en su garganta. Tenía que actuar. «Este libro», comenzó a decir, haciéndose un hueco entre la multitud, «obliga a la Madre Superiora a mirar hacia su reflejo.
Y así, el niño leyó en alto, revelando detalles sobre tratamientos aberrantes, la privación sensorial, medicamentos experimentales y hasta la manipulación genética en los niños que había bajo su custodia. Sus palabras arrastraron el horror consigo, como un torrente desbocado. ¿Hasta dónde han llegado? Una voz temblorosa surgió de entre él. Grupo de hermanas, evidente angustia en su tono. Todo lo que hemos hecho ha sido en vano. La Madre Superiora, furiosa, buscó reinventar el control. ¡Silencio!, gritó de nuevo. Pero la presión aumentaba, como si las paredes mismas estuvieran a punto de ceder. Las autoridades no sabían qué hacer. Miraban el libro y a los niños. Sus conciencias estaban perturbadas. Sabían que sus nombres estaban ahí, que sus complicidades las habían llevado a un abismo de horror. El médico miró, atónito, como su propia carrera estaba, a punto de caer en la oscuridad. Todo esto ha ocurrido bajo sus narices, dijo entre dientes el médico, su voz resonando en la sala. Si esto sale a la luz, nuestra comunidad, nuestra fe, la manipulación y el horror estaban a punto de convertirse en la verdad compartida. De pronto hubo un estallido. Se escuchó un crujido sordo, como si un nuevo horror gestándose en las entrañas del convento estuviera a punto de desbordarse. Las paredes comenzaron a temblar de nuevo, y la multitud que había exterior se hizo más intensa, captando el momento de verdad que se estaba revelando. ¿Qué es eso?, preguntó una de las hermanas, asustada. El niño, aún firme, miró hacia la puerta, y de repente el eco de las voces exteriores se convirtió en un grito ensordecedor. La habitación se oscureció, y el horrendo lamento de los espíritus de los niños que fueron olvidados llenó el aire. Un grito de agonía retumbó, como si el convento estuviera llorando por los inocentes. La hermana Beatriz sintió que su pecho se oprimía. Sabía que esto era solo el principio. Las revelaciones venían en torrente. No podemos dejar que esto continúe, gritó a las autoridades. Pero antes de que pudiera seguir, una sombra cruzó la sala. Ese niño, ¿quién era realmente? Su mirada reflejaba algo más que determinación. Era pena, era sufrimiento. En su pequeño rostro, Beatriz creyó ver una historia de horror que había estado oculta por mucho tiempo. Todo estaba a punto de desmoronarse, y la luz del día se filtraba. Pero lo que viniera después, con los secretos a punto de ser expuestos, podría cambiarlo todo. Ella sabía que la revelación de ese día apenas comenzaba. El convento guardaba más de lo que creían, y la pregunta seguía resonando. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar para mantener esos secretos ocultos? Los ecos de los gritos se desvanecieron, pero la sombra que envolvía el convento se hizo más pesada. La hermana Beatriz, con el corazón galopante y la mente aturdida, observó cómo las autoridades luchaban por procesar lo que estaba sucediendo. El niño frente a ella, aún empoderado y desafiante, parecía ser el único que mantenía la claridad en medio del caos. ¿Quién eres tú?, preguntó el médico, la incredulidad reflejándose en su voz temblorosa. Pero el niño no respondió. Solo siguió mirando a la Madre Superiora con intensidad, como si su presencia misma revelara un secreto no dicho. La Madre Superiora retrocedió un paso, su rostro una mezcla de rabia y miedo. El tumulto del exterior estalló en la sala, voces clamando por justicia, y una parte de la comunidad finalmente se había dado cuenta del horror oculto tras las puertas del convento. Incluso los frescos de los muros parecían llorar.
Entonces un estallido de luz iluminó el oscuro sótano. Del suelo algo fue arrojado. Parecía un libro, algo que había estado encerrado en las sombras durante años. La hermana Beatriz, instintivamente, lo recogió. Al abrirlo, una oleada de asco la invadió. El libro contenía fotos desgastadas, rostros de niños perdidos, unidos a informes médicos que describían tratamientos horrendos. La palabra experimentos aparecía una y otra vez, rodeada de anotaciones que detallaban meses de sufrimiento. Otra hermana se asomó y su rostro se tornó blanco al reconocer las imágenes. «Ese es Lucas», susurró, su voz quebrada. «Desapareció hace 3 años. La sala estalló en murmullos de horror. Las hermanas se miraron, la revelación de sus crímenes anidando en sus corazones, como un veneno que comenzaba a hacer efecto. La Madre Superiora presionó los dientes, atisbando la ventana por donde los gritos se volvieron cada vez más intensos. Sabía que su momento de encubrimiento estaba llegando a su fin y su poder estaba en peligro. «No puede salir», gritó a las autoridades. «Esto es un sacrilegio. Solo necesitamos salvar a los niños». Pero los hombres ya no creían en sus palabras. El médico, enfrentando sus propias complicidades, comenzó a tambalearse. Eso no es salvación, es tortura». El niño entonces se adelantó, su mirada penetrante como un rayo de luz. «Las almas no necesitan sacrificios, necesitan amor y protección. Lo que ustedes hicieron es un horror». Murmullos se elevaron en la multitud afuera del convento, voces revolviendo el aire, ansiosas por entrar, ansiosas por conocer la verdad. La hermana Beatriz, aún con el libro en la mano, sintió que sus piernas temblaban. No solo se trataba de la Madre Superiora, había una red de complicidad que se extendía mucho más allá de las paredes del convento. Casi como un susurro, recordó un viejo rumor sobre la diócesis, sobre un pacto que se había establecido en la oscuridad. Un pacto sellado con sangre. De repente, el niño, con su voz inquietante, pronunció un nombre que dejó a todos helados. «El padre Anselmo. Él está detrás de esto». Un silencio sepulcral cayó en la sala. Beatriz sintió que el mundo se tambaleaba. El padre Anselmo, una figura de autoridad respetada, conocido por su cercanía a la población, estaba implicado en las atrocidades que sucedían en el convento. Era posible que él hubiera sido quien había sellado el destino de esos niños. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un estruendo resonó. Las puertas del convento fueron arrojadas de golpe y las sombras afuera se interpusieron. Era la comunidad enfurecida, lista para enfrentar lo que estaba sucediendo. La hermana Beatriz sintió una mezcla de miedo y valentía. ¿Qué pasaría ahora? ¿La verdad saldría a la luz o apenas comenzaba el verdadero horror? Las sombras que se cernían sobre el convento parecían burlarse, como si supieran que el desenlace estaba lejos de ser decidido. Sin comprender lo que vendría, permaneció al borde del abismo, consciente de que lo que había empezado con el eco de un grito ahora estaba a punto de desatar una tormenta transformadora. Mientras la multitud se agolpaba afuera del convento, empujando las puertas con desesperación, la hermana Beatriz sintió que el ambiente se electrificaba. El aire estaba lleno de ansiedad, gritos y sillas que caían. La verdad estaba resurgiendo, y en aquel momento, todo lo que habían mantenido oculto estaba a punto de salir a la luz. Un murmullo emergió de la muchedumbre. Las voces clamaban, demandaban claridad. ¿Por qué sus niños estaban desapareciendo? La tensión se podía cortar con un cuchillo.
Entonces el niño que había desafiado a la Madre Superiora levantó su mano y todo quedó en silencio. Esa fue su forma de llamar la atención, puede que incluso de invocar el cambio. En sus ojos había un brillo que hablaba del horror y de la esperanza. La hermana Beatriz se dio cuenta de que tenía que actuar, que no podrían esperar más. Se giró hacia las autoridades presentes, su voz resonando firme. Ustedes tienen el poder de detener esto. No más sacrificios. Necesitamos revelar todo lo que hemos descubierto. El médico dio un paso adelante, las manos temblorosas, mientras sostenía el libro desgastado que había leído anteriormente. Este libro, comenzó, su voz apenas un susurro, contiene informes sobre prácticas inhumanas que han estado sucediendo aquí. Desde la privación de alimentos hasta experimentos médicos solo en nombre de la fe. La mirada de la Madre Superiora se volvió peligrosamente feroz. No lo entienden. Lo hacemos. Por el bien. Estamos salvando almas. Su voz resonaba en las paredes del convento, llenándolo de una desesperación que parecía tener su eco. Pero los murmullos entre la multitud se hicieron más fuertes, y aquella mezcla de horror y compasión rápidamente fue arrastrándolos hacia la verdad. El niño, aún firme, habló de nuevo. Su sacrificio no es salvación, solo es dolor. Miren lo que han hecho. Los nombres en esos documentos son de niños perdidos. Los fantasmas de esos ojos apagados reclaman justicia. Mientras hablaba, mostró otro documento, uno que había encontrado oculto en la biblioteca del convento. Era una correspondencia entre la Madre Superiora y varios funcionarios en la diócesis. Las cartas describían traviesos tratamientos, justificados como esfuerzos por salvar a los niños de sus pecados y melancolías. En esos papeles, la complicidad era evidente. Nombres de hombres de la iglesia que estaban implicados, quienes habían mirado hacia otro lado mientras el sufrimiento se multiplicaba. La comunidad comenzó a reaccionar con furia contenida. Las murmuraciones se convirtieron en gritos. Se hablaba de la verdad, de cómo todos habían estado ciegos, demasiado consumidos por la fe para cuestionar. El médico empezó a leer en voz alta fragmentos del libro, sus palabras inundando el espacio con el peso de la culpa. Los fármacos administrados, la privación sistemática, el uso de trata de tinte, el halo del sacrificio como un deber divino. Cada frase se sentía como un golpe en el estómago. Todo está aquí. Entonces, un grito desgarrador surgió de la multitud. Un joven, con los ojos llenos de rabia y tristeza, se acercó a Beatriz. «Mi hermana», rugió. «Ella estaba aquí, desapareció. Quiero saber la verdad». Ese clamor envolvió el convento y los rumores se esparcieron como fuego. El pueblo se estaba levantando. Aquella gente que había guardado silencio durante tanto tiempo ahora buscaba respuestas. La verdad estaba surgiendo desde los rincones más oscuros. Pero justo cuando las autoridades se preparaban para actuar, la Madre Superiora dejó caer una bomba. «No, deben quedarnos. No hay vida sin la bendición del sacrificio». Su voz se enrojeció de furia y pánico, pero aquel temor se tornó en desesperación. Las piedras del convento temblaron. De repente, el mismo convento parecía un ser vivo, un espectro que había guardado secretos inhumanos, gritos silenciosos de aquellos que habían sufrido en sus muros. Las sombras danzaban en las paredes, como si quisieran salir de su prisión. La hermana Beatriz sintió una punzada de dolor en el pecho. La revelación que acababa de emerger no era solo traumática, era un eco de horror al que nadie podría enfrentar sin que el miedo invadiera sus corazones. Pero lo peor estaba aún por llegar. En medio del caos,
alguien a la entrada del convento soltó un nuevo grito. Alguien, un miembro del pueblo, pálido y lleno de horror, apareció empujando una antigua caja, su brazo extendido temblando. «Esto también lo encontraron», dijo, jadeando. «Es un testimonio». La caja se abrió, y lo que apareció era el más aterrador de los descubrimientos. Fotografías de los niños desaparecidos. Documentos, marcados con sellos de la diócesis, que llevaban fechas y nombres. Pero también algo más inquietante. Coordenadas, lugares donde se había realizado un intercambio, pero no con fines de adopción. La conexión se extendía más allá del convento. La mente de la hermana Beatriz se nubló. La verdad ahora se desbordaba, y el horror que enfrentaban no solo apuntaba hacia su convento. La corrupción estaba más arriba, hacia el corazón de una iglesia que había consentido la crueldad en nombre de la fe. La multitud, ya frenética, comprendió que el verdadero enemigo estaba escondido tras varios muros, disimulando con la santidad y la piedad lo que para muchos se había convertido en una maldición. «La verdad requiere justicia, no más silencio», gritó alguien entre las filas, mientras las sombras se acercaban más y más a su alrededor y el convento resonaba con antiguos lamentos. Beatriz miró a todos los que estaban a su alrededor. La lucha apenas comenzaba. Había un camino por delante, uno lleno de dolor, de lucha y de desafíos. Pero también era un camino de esperanza. «Juntos», dijo, intentando que su voz resonara por encima del clamor. «Debemos unirnos, luchar por nuestros niños. No dejaremos que sus almas nos abandonen de nuevo». Las palabras se esfumaron en el aire, y entre gritos de la multitud y lamentos de la oscuridad, la hermana Beatriz supo que el camino por delante sería eterno. Pero fue en ese instante cuando finalmente comprendió. La lucha no era solo para salvar a los niños perdidos, sino también para reclamar la humanidad de aquellos que habían sido dañados. Y así, mientras la historia del convento y su horror se tejía más allá de sus muros, un grito resonó en el aire fuera del convento, donde todos comenzaban a procesar la verdad. La esperanza también puede florecer en la oscuridad. Levántate, no más sacrificios. La historia de sus almas no terminó aquí. Solo acaba de comenzar. Tú también hazlo. Comparte, habla, busca la verdad. Y nunca dejes que el silencio se apodere de ti.